Bueno, pues vamos a seguir con las actividades del sector terciario y en concreto ahora nos vamos a fijar en el turismo, que es una de esas principales actividades y de las que más aporta a la economía española, uno de los grandes motores económicos de España y que además suele ser un tema que gusta en EBAU. No os digo que los otros dos sean menos importantes, transportes y comercio, pero es verdad que muchas veces se pone más el foco en este, así que vamos a verlo en detalle. Ahí tenéis de nuevo el índice y bueno, ahí tenéis Benidorm, que a veces hemos bromeado, ¿no? Que le llamaban la Manhattan del Mediterráneo y que bueno, que es uno de los grandes símbolos del turismo español, que pasa de ser un pueblo de pescadores pequeño en los años 50 a empezar a crecer debido al turismo de sol y playa que va a marcar ese modelo en los años 60, de los años del desarrollismo, ¿vale? Y que, bueno, apostó por un modelo urbanístico, esta ciudad, que es raro en España y en Europa en general. Es más parecido al modelo americano de ciudades como Chicago, Nueva York, con esos, digamos, con esas soluciones en altura para acoger a la mayor población posible en poco espacio, ¿no? Con esos rascacielos y para concentrar el urbanismo en torno a la playa, ¿no? Que era el gran atractivo de Benidorm, junto con los precios, el clima, etcétera, ¿vale? A día de hoy las políticas turísticas han ido cambiando con la idea de modificar ese modelo antiguo de sol y playa, de turismo masivo y barato, para apostar por modelos más basados en la calidad, en el mayor poder adquisitivo, ¿vale? En la diversificación de actividades. Lo iremos viendo en este tema. Bueno, se concibe como turismo al conjunto de actividades realizadas por las personas en viajes fuera de su entorno laboral, o sea, habitual, perdón, de su entorno habitual. Incluye pues actividades muy dispares como pueda ser el sector hotelero, los transportes, que también se ven beneficiados por el turismo, la hostelería, actividades de ocio, de restauración, de entretenimiento, deportes, etcétera, ¿vale? Con lo cual es un motor importante para otras actividades, para otros servicios, así como por ejemplo también para la industria, para el comercio o para las actividades agrarias, ¿vale? Dado que esa llegada de personas a un país o una zona fomenta todas las actividades económicas o buena parte de ellas, ¿vale? Bueno, se considera turismo cuando se dan estos viajes por un periodo de tiempo inferior a un año, si no estaríamos hablando de migraciones, ¿vale? Y de hecho es raro encontrar turismo que llegue a un periodo tan amplio, normalmente no pasa de unos días, unas semanas, como mucho un mes. Es raro que pase que unas vacaciones, digamos, que una visita turística se extienda durante más tiempo, pero bueno, también se da, ¿vale? Hasta un año se suele considerar turismo, después ya hablaríamos de migración y más de 24 horas y pasando noche en el lugar o sea, digamos, con pernoctación, durmiendo, digamos, en la zona que se visita, porque si no estaríamos hablando más bien de una excursión que de turismo, ¿vale? Estos son datos técnicos simplemente para tenerlo en cuenta. Luego también tener en cuenta que hay un turismo receptor, es decir, que viene desde el exterior, el país, emisor que sale hacia el extranjero. De este no vamos a hablar, del turismo de los españoles fuera de España, ¿vale? Porque no interesa tanto para el tema que estamos viendo. Vamos a hablar más bien de la llegada de turistas y también del turismo interno, del turismo interior, ¿vale? Que se produce dentro de un país. Pues, por ejemplo, pongamos de Madrid a la costa valenciana, por poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, ahí tenéis el logo turístico de España, la marca turística, que la diseñó ni más ni menos que Joan Miró, uno de los grandes artistas contemporáneos de la historia de España, que quizá os suenen algunos de sus cuadros o sus obras, ¿vale? Es un símbolo bastante abstracto que coge los colores de la bandera y también el negro y crea un símbolo turístico abstracto que fue muy utilizado, tuvo mucho éxito en los años 80, 90 y que a día de hoy también se siguen utilizando, ¿vale? Se vio muy vanguardista en su momento. Bueno, después de Francia, España es el país más visitado del mundo, al menos por cifras de 2018, y casi siempre se ha mantenido como segundo o tercer país más visitado del mundo. Incluso a veces ha llegado a liderar la lista, ¿vale? Es uno de los grandes destinos turísticos de Europa y mundial, y eso se debe a una variada oferta turística que, si bien es verdad que en ocasiones, por desgracia, se ha enfocado demasiado al turismo de sol y playa, que ahora veremos las desventajas que tiene, pues aparte de ese tipo de turismo de costa, de playa, basado en el buen clima, en la calidad de las playas, etcétera, muy dependiente de la estacionalidad, es decir, de que sea verano, ¿no?
Aparte de eso, también hay un turismo, o sea, también se puede potenciar la oferta cultural que tiene España, la cantidad de ciudades y monumentos patrimonio de la humanidad, de entornos rurales o paisajísticos interesantes, su gastronomía, sus tradiciones, su folclore, ¿vale? El turismo etnográfico, digamos, basado, pues, por ejemplo, en su riqueza no solo artístico-histórica, ¿no? De ciudades como Granada, Toledo, Barcelona, etcétera, sino, por ejemplo, también de entornos paisajísticos de nieve, etcétera, ¿no? Bueno, iremos hablando de cada uno de ellos, ¿vale? El turismo, pues, por tanto, es uno de los grandes motores económicos de España y por eso vamos a tratarlo en correspondencia con la importancia que tiene. Ahí tenéis el ranking de potencias turísticas en 2018. Como veis, Francia iba en primer lugar, España en segundo, aunque no a demasiada distancia, ¿vale? Con, con unos 82 millones de turistas visitando el país, ¿vale? Y le sigue Estados Unidos, China, Italia y algunos países más. La mayoría de Europa, como veis, algunos también asiáticos o americanos, fundamentalmente. Y bueno, la llegada anual de turistas, sin embargo, como veis, con la crisis del COVID, del coronavirus, sufrió un durísimo revés que todos visteis en las noticias. Se habló mucho de ello en el año 2020 y también se ha hablado en el año 2021. Ahora parece que en el 2022, sin embargo, la temporada turística promete ser bastante mejor que en los años previos. Ya en el 2021 se experimentó una cierta recuperación, pero claro, muy moderada para lo que habían sido años previos. Es verdad que durante estos dos últimos años, durante estas últimas temporadas turísticas, España se ha beneficiado sobre todo del turismo interior, porque el turismo extranjero se ha paralizado mucho, con pequeños repuntes. Pero bueno, como veis en las cifras de 2018-2019 se sobrepasaban claramente los 80 millones de visitas, ¿vale? Bueno, el turismo tradicional ha tenido una fase, bueno, perdón, vamos a ver esta fase, esta primera fase, la aparición del turismo. Decir que antes de los años 60 el turismo era una actividad bastante irrelevante en España y aunque podéis ver en la época de Primo de Rivera el intento de promocionar España en el exterior ya y en la Segunda República también, el caso es que, bueno, en los años 20, 30, el turismo se limitaba a, digamos, a un turismo de élite, de la aristocracia, la burguesía adinerada, que podía viajar, que podía permitirse el lujo de viajar, ¿no? Los años 40 y 50 además no acompañaron mucho porque la situación en España era pésima, como sabéis, ¿no? Con la posguerra. Y a partir de los años 60 se produce un cambio, sobre todo en Europa, también a nivel interno en España, pero sobre todo en Europa, que va a hacer que empiece ese gran boom turístico y a crear este fenómeno prácticamente nuevo, porque ya digo que lo anterior era muy anecdótico. Así que este turismo tradicional, ¿vale? Que luego, sin embargo, he seguido marcando mucho las pautas actuales, ¿vale? Este modelo que se crea en los años 60, 70, pues abarca básicamente el último franquismo, como veis, la época del desarrollismo y el final del franquismo, hasta la crisis del 73, que aquí ya sabéis que se empezó a sentir más hacia el 75, ¿no? Y bueno, pues como factores externos de por qué aparece este boom turístico, hay que hablar del crecimiento del nivel de vida de Europa Occidental y del norte septentrional después de la Segunda Guerra Mundial, dejando ya muy atrás la Segunda Guerra Mundial y la etapa más dura de la Guerra Fría, podríamos decir, consolidada la Comunidad Económica Europea después del Pacto de Roma, o sea, el Tratado de Roma. Se puede decir que el nivel de vida europeo creció mucho con el desarrollo del estado del bienestar y las vacaciones pagadas, el mayor tiempo de ocio, la flexibilidad de los horarios, ¿vale? Todo esto va a hacer que se empiece a crear ese hábito, aparte de tener más poder adquisitivo, tener más tiempo y tener nuevas formas de ocio que van a favorecer que italianos, franceses, alemanes, británicos, gentes de los países nórdicos empiecen a viajar hacia otros países, ¿vale? Y luego también, por supuesto, las mejoras y el abaratamiento del transporte, que empiezan a desarrollarse cada vez más. El automóvil propio ya es una realidad para muchas familias de la clase media europea, ¿vale? E incluso media baja. Y el avión, los vuelos en avión también se abaratan mucho en esta época, ¿vale? Con lo cual todo eso va a favorecer la llegada hacia España.
Respecto a los factores internos, ¿por qué España y no otros países? ¿Vale? Pues por la proximidad geográfica a estos países de los que estamos hablando, por un lado, pero al mismo tiempo teniendo un menor coste que ellos. Es decir, era más barato veranear, por ejemplo, en España, bueno, también en Portugal, pero sobre todo se va a focalizar en España, que en países como Francia, que también tenía buenas costas, pero tenía un nivel de vida mucho más alto en aquella época que España, ¿vale? Con lo cual está ese atractivo del menor coste. Luego también los excelentes recursos naturales que tiene España en cuanto a playas y clima. Tiene algunas de las mejores playas de Europa, junto con países como Italia y Grecia, ¿vale? Y España, por tanto, va a atraer mucho, sobre todo en el Mediterráneo y en las islas, en las Canarias y Baleares, va a traer a muchos turistas debido al buen clima mediterráneo o subtropical en el caso de Canarias, a esas playas de arena extensas que se dan en el Levante, en zonas de Cataluña, en las Baleares, las calas también que se dan por esas zonas, en Andalucía. Y también a los recursos naturales, aunque en esta época van a jugar un papel mucho más secundario, es decir, las ciudades históricas, sobre todo del interior, los museos, etcétera, van a ser algo mucho más olvidado para los turistas que venían sobre todo a la costa, ¿vale? Y sobre todo en la temporada del verano. Aunque va a jugar un papel complementario también, va a añadir a esa oferta turística, sobre todo en las zonas costeras, ¿no? Ciudades como Barcelona, como Valencia, como, en fin, Málaga y pueblecitos de alrededor pues también van a jugar un papel importante. Ibiza va a ser uno de los grandes focos turísticos en esta época también, junto con Benidorm y alguno más. Y luego aparte también el aperturismo de la dictadura en estos momentos, de la dictadura franquista, va a favorecer que España empiece a ser visto como un país que, bueno, no es un país democrático, pero que, en fin, tampoco hay una gran represión. O sea, el franquismo va a saber venderse muy bien de cara al exterior, con ese famoso lema de Spain is different, que lo habréis oído alguna vez, ¿no? De España es diferente, y tanto que era diferente que era una dictadura, pero se va a intentar promocionar como que, bueno, que la forma de vida era muy parecida a la europea. De hecho, el franquismo va a hacer un esfuerzo por adaptar su lenguaje a los nuevos tiempos y tolerar cosas que chocaban mucho con la mentalidad nacional católica del régimen, como por ejemplo el bikini, ¿no? O bueno, ya nos cuento del topless, que cuando llegó también eso fue algo muy difícil de encajar, ¿no? Sobre todo por esa mentalidad muy tradicional, ¿no? O el movimiento hippie, como cuando empieza a llegar a movimientos como, o sea, lugares como Ibiza, etcétera, ¿no? Va a haber una intensa promoción también de España en el exterior y se van a crear todo tipo de infraestructuras y servicios, hoteleros, restaurantes, etcétera, transportes volcados a atender a los turistas, ¿vale? Y el turismo de alguna forma va a contribuir mucho a modernizar España, al menos a nivel cultural y social. Porque es verdad que a nivel político la dictadura se va a mantener, pero sí que va a contribuir mucho al cambio de mentalidades, ese contacto con el exterior después de la posguerra y la autarquía, ¿vale? Que lo estaréis viendo en la historia. El modelo en esta época clarísimamente era ese turismo masivo, ese turismo de masas que hemos visto, bueno, que ahora veremos en una imagen, y basado en el sol y playa, como se suele decir, es decir, turismo pues de buen clima y de playa, de verano fundamentalmente, con una oferta, bueno, con una demanda, perdón, muy abundante, pero muy dependiente de la estacionalidad y también normalmente una oferta barata, que sobre todo venía a esta zona por los bajos precios, ¿vale? Sigo. Ahí tenéis Benidorm en los años 60, pues eso es a lo que me refiero con el turismo de sol y playa y la masificación, que continúa hoy en día en muchas zonas del Mediterráneo y en las islas, ¿no? Pero empieza ese modelo en esta época, ¿vale? Y esas construcciones que estamos viendo, pues aparecen en esa época. Ahí veis la playa totalmente abarrotada de turistas, ¿no? Esto además generó unos ingresos muy grandes para España y contribuyó mucho al crecimiento económico de esta fase de la dictadura, como veréis en historia, que en buena parte el crecimiento del desarrollismo se debió a factores externos, es decir, al turismo, a la llegada de inversiones, porque también la mano de obra aquí era más barata, ¿vale? Lo digo por cuestionar un poco también esa idea de que el franquismo fue el causante de la recuperación económica de España. Se debió más casi a causas externas que internas, como me imagino que estaréis viendo en historia. Ahí tenéis ese choque cultural, ¿no? En aquella época, a finales de los 60, principios de los 70, en Europa y sobre todo en Estados Unidos había pegado muy fuerte el movimiento hippie y se había empezado a colar casi de forma clandestina, se podría decir, con una cierta permisividad del régimen, se había empezado a colar estos melenudos, como les llamaba el franquismo, por focos como Ibiza, ¿vale? Donde se creó una cultura más abierta, ¿vale? Más abierta al cambio social
Y ahí, bueno, pues veis el contraste entre las señoras vestidas a la manera tradicional, guardando el luto que duraba años, ¿vale? Eh, Frente a estos jóvenes, ¿no? Muy entroncados con la cultura o la subcultura hippie, que chocaban muchísimo con esa modernización, ¿no? Bueno, ahí tenéis esas imágenes, ¿no? Folclóricas con las que se intentaba con las que se intentaba vender España al exterior. Pues, por ejemplo, en zonas como Córdoba, que lo tenéis ahí en la imagen, ¿no? O Chinchón, que lo tenéis también, ¿no? Pues eso, unas imágenes muy tradicionales. Y eso es lo que os decía, lo del Spain is different, que claro, se convirtió en un arma de doble filo, porque el Spain is different era, por un lado, como remarcando la singularidad de España, las cosas peculiares que tenía España que no había en otros países, pues como por ejemplo ahí el folclore se ve, bueno, en ese caso también aparecen los toros, ¿no? La comida, etcétera. Pero también se convirtió, el Spain is different se acabó convirtiendo en un símbolo de que España era diferente porque aquí había una dictadura, cosa que no pasaba en otros países de Europa, ¿no? Con lo cual se volvió un poco en su contra esa campaña, ¿no? Pero también sirvió para atraer turistas intentando vender una idea de modernidad al mismo tiempo que de tradición que alejara las sospechas de que España era un régimen represivo, que sí que lo era, pero a los turistas se les vendió otra imagen. Bueno, con el fin del franquismo, en los años 70-80, con la democracia, con la llegada de la democracia y la crisis económica de los 70, de la que hemos hablado ya con la industria, pues el turismo se empieza a resentir, por un lado por el encarecimiento de los precios, por la subida del nivel de vida también en España, que hace que los precios se encarezcan y que por tanto deje de ser un destino tan competitivo respecto a otros países de Europa, ¿vale? Por otro lado, la falta de adaptación a la nueva demanda turística, pues mucho más variada en esta época, sobre todo en el interior, pues de la demanda de los jubilados, por ejemplo, de los jóvenes, etcétera, se siguió enfocando mucho hacia el sol y playa y eso hizo que se perdiera competitividad también. Y también por la aparición de competidores claros, ahora a precios más baratos, como en el caso de los Balcanes, ¿no? De zonas como Yugoslavia, pues por ejemplo, a lo mejor suenan regiones como Dubrovnik, ¿vale? Que a veces le llaman la perla del Adriático, ¿no? O Albania, o algunas islas griegas, o por ejemplo el Caribe fuera de Europa, o el norte de África, que por proximidad también era más barato, ¿no? Túnez, Argelia, Marruecos, Turquía, el sureste asiático, Oceanía, se empiezan a convertir en destinos más lejanos pero preferentes frente a España en esta época, ¿vale? Con lo cual sufre una competencia cada vez mayor. Ese chollo, digamos, que había tenido hasta el momento España de atraer la mayor parte del turismo de sol y playa europeo, ahora se encuentra con la competencia de otros países. Y bueno, os lo estoy tapando, pero hay campañas de publicidad de la época que son bastante buenas como esta, de España es simpatía, ¿no? Y lo estoy tapando, pero dice algo así como, sé bueno con el turista, trátalo bien porque somos así, los españoles somos así, ¿no? Y sale, pues bueno, como veis, Colón, el Colón de la estatua de Barcelona que se ha bajado a enseñarles a los turistas por dónde ir, ¿no? En fin, el modelo se mantiene el de la etapa anterior y el turismo sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo bastante menor que el mundial, ¿vale? Que el turismo mundial. Es decir, España se va quedando un poquito atrás respecto a ese modelo turístico que antes había sido casi pionero, digamos, y de los principales de Europa. Y eso nos lleva a la reconversión, igual que hubo una reconversión industrial, también hubo una reconversión del modelo turístico. A pesar de que a día de hoy sigue predominando el turismo de sol y playa, se ha intentado diversificar esa demanda, ¿vale? Entonces, bueno, esta fase iría hasta la actualidad, desde los años 80, 85 más o menos, hasta la actualidad, desde la entrada en la Comunidad Económica Europea en el 86 hasta la actualidad, se podría decir, y ha habido crisis puntuales como la de 2008 o sobre todo la del COVID, que es la que más ha afectado al turismo, ¿vale? Pero bueno, más o menos se ha mantenido estable. Los factores de este nuevo modelo es pues el ingreso de España en la Unión Europea, antes llamada Comunidad Económica Europea, la inestabilidad de las zonas competidoras, por ejemplo, los Balcanes, ¿vale? De repente se convirtió en una zona muy inestable en los años 90 con la guerra de Yugoslavia, las guerras de los Balcanes, o por ejemplo el norte de África también se empezó a convertir en un destino menos apetecible, sobre todo en los años 2000 con la llegada del integrismo, de algunos focos de integrismo islámico como Al Qaeda, que también hizo que se alejara esa demanda que antes había habido, ¿vale?
El aumento de la esperanza de vida también hizo que se creara un nuevo tipo de turismo, sobre todo de jubilados que venían del Reino Unido, de Noruega o de la propia España, que se retiraban a la costa, ¿vale? El aumento de las vacaciones y del salario también han potenciado el turismo interior, ¿vale? Aumento del nivel de vida en España, la creciente demanda interna por ese aumento del nivel de vida y el modelo pues se ha intentado enfocar hacia una mayor calidad turística, menos masiva y más diversa, con más poder adquisitivo, que dependa menos de la estacionalidad, es decir, que no dependa tanto de que sea verano, sino que se reparta más en el tiempo y también en el espacio, que no solamente afecta a las zonas de costa y que al mismo tiempo sea más sostenible medioambientalmente. Pero aún así sigue predominando el modelo de sol y playa, ¿vale? Digamos, ese sigue siendo tradicionalmente el gran modelo de España. Aunque se ha diversificado su oferta turística, ese es el que... Y el problema que tiene el de Sol y Playa es que está muy concentrado tanto en el tiempo como en el espacio, es decir, se da en el verano y se da solamente en las zonas de costa que son más apetecibles para los turistas, ¿vale? Con lo cual es un ingreso importante para el PIB español y para otras actividades económicas, pero también presenta una serie de problemas. Ahí tenéis en el año 92 las mascotas de la Exposición Universal de Sevilla, de Curro, ¿vale? Y el mismo año también fueron las Olimpiadas de Barcelona, con lo cual el 92, que además era el quinto centenario del descubrimiento, quinto he dicho, sí, perdón, sí, el quinto centenario del descubrimiento de América, es decir, hacía 5 años de que Colón llegara a América, el 12 de octubre ese fue especial, se celebró como el gran día de la hispanidad y al mismo tiempo el 92 fue el año de la Expo de Sevilla, la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, con lo cual se vio como un año de referencia en España, donde se cerraba ya la transición definitivamente, se consolidaba la democracia y se podía sacar pecho de la modernización española, ¿no? A pesar de que también había muchos problemas en aquella época, pero bueno, se vio como un año, digamos, en el que todo iba bien, ¿no? Y que España empezaba a destacar en el mundo. Y eso también afectó estos eventos, igual que el Mundial del 82, 10 años antes, ¿vale? Que también tuvo su mascota, Naranjito, ¿vale? Pues se vio como una forma también de traer turistas a España, ¿no? Estos eventos culturales. Bueno, la oferta turística, vamos a hablar de la oferta y la demanda turística. La oferta turística la forman los vendedores, ¿vale? Que son las instituciones públicas, como por ejemplo las ferias internacionales como Fitur, ¿vale? Y las oficinas en el extranjero, las oficinas de promoción que tiene España en el extranjero para intentar captar turistas, ¿vale? Y luego aparte están a nivel privado las agencias de viajes, ¿vale? Que también operan en el exterior y en el interior. La oferta de alojamiento, es decir, básicamente hablamos de hoteles, pero también podríamos hablar de albergues, de campings, cada vez está más de moda otras modalidades como el Airbnb, o sea, el alquilar la casa de alguien, ¿no? Menos regulado. Pues bueno, la oferta de alojamiento es amplia, pero se concentra sobre todo en las islas y el litoral mediterráneo, es decir, sol y playa. Ahí tenéis un hotel en Málaga. Hay grandes complejos hoteleros en España, como ese que veis en la imagen, ¿vale? Hay muchos más. Y claro, es un sector bastante desarrollado debido a la importancia del turismo. La oferta de manutención incluye todos los servicios para, pues eso, para mantener al turista mientras está fuera de casa y pues se centra sobre todo en comer y beber, ¿no? En la hostelería, es decir, restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Que ofrece servicios muy, muy variados en cuanto a la calidad y la oferta, ¿no? España es uno de los países con una hostelería más desarrollada del mundo. De hecho, ya hay mucha costumbre interna de ir de bares, de tapeo, etcétera. Pero es que aparte también gran parte se debe a la afluencia de turistas, ¿vale? Con lo cual está por un lado la tradición local y por otro lado el impulso exterior. Em, Esa oferta hostelera ya digo que es muy variada, va desde las estrellas Michelin, que España es uno de los países que más tiene, ¿vale? Más restaurantes con estrellas Michelin y con premios internacionales, a pues obviamente una oferta mucho más barata y de menor calidad, digamos, pero que también genera un gran consumo, ¿vale? Bueno, claro, a nivel gastronómico también España tiene muchos atractivos propios, luego lo pondré en una imagen, que os entrará hambre cuando lo veáis, pero bueno. Y la oferta de recreo, pues incluye las instalaciones deportivas, como los polideportivos, instalaciones acuáticas, etcétera, los parques temáticos de atracciones, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Como la Warner, PortAventura, etcétera,
Los museos, como por ejemplo el Prado, el Thyssen o el Reina Sofía en Madrid, o por ejemplo el Museo Picasso en Barcelona, el Pompidou en Málaga, que se está convirtiendo en una ciudad destacada en cuanto a museos, ¿vale? Y muchos más que hay por la geografía española, las salas de exposiciones, etcétera, ¿no? Ahí tenéis Fitur, que se celebra en IFEMA, en Madrid, ¿vale? Y que es la principal feria turística, de promoción turística de España, ¿vale? Y que atrae a países de todo el mundo, como veis, ¿vale? Hay, como veis, 6 puestos, digamos, para países, pues ahí se ve la imagen a México, pero a diferentes países, pero también a regiones de España, como la Costa del Sol, en Málaga, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis la oferta hotelera, ¿vale? Este es un mapa de coropletas, de gráficos y de puntos, en el que se ve el número de hoteles, la cantidad de hoteles, ¿no? En agosto de 2014, la proporción por provincia respecto a la media nacional, en el mapa de coropletas, y el número de hoteles de 5, 4, 3, 2 y una estrella, por si queréis echarle un vistazo para ver un poco la calidad turística de cada uno y la amplitud de la oferta. La demanda turística, por su parte, si hemos hablado de la oferta, la demanda turística está por un lado la demanda extranjera y por otro la nacional. La demanda extranjera procede sobre todo de Europa. Europa es la Unión Europea fundamentalmente, aunque bueno, el Reino Unido ahora ya no es parte de la Unión Europea y es el principal cliente, digamos, turístico. Pero bueno, Europa Occidental y del Norte es el principal cliente, digamos, de España a nivel turístico, países como Reino Unido, Francia o Alemania, y en menor medida otros como Italia o fuera de Europa, Estados Unidos. El turismo asiático también ha ido cobrando importancia, ¿no? China, Japón, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Pero principalmente este tipo de demanda se enfoca en el Mediterráneo y en las islas, y es otra vez el sol y playa, ¿vale? Con lo cual es muy dependiente de la estacionalidad. Sí que es verdad que con el tiempo se ha ido diversificando más y se ha ido apostando pues por el patrimonio del interior y cada vez es más fácil encontrar turismo extranjero en las ciudades, digamos, más destacadas del interior peninsular, con mayor patrimonio, pues véase casos como Cáceres, Burgos, Salamanca, Toledo, etcétera, ¿no? Granada, pero sobre todo se centra en la costa, ¿vale? Y luego, respecto a la demanda nacional, pues procede en su mayoría de comunidades como Madrid, que ya lo sabéis, vosotros que vivís en la Comunidad de Madrid, pues cuando llega el verano es un asco, no hay playa, pues por eso muchos madrileños y también de las zonas de la meseta intentan veranear en la costa, ¿no? De Cataluña también es una zona con alto poder adquisitivo, igual que Madrid, en algunas zonas, ¿no? Con lo cual también hay un turismo importante. De Andalucía, de la Comunidad Valenciana, las 4 principales comunidades autónomas en cuanto a aporte al PIB y las más pobladas son de las que más turistas proceden, por pura lógica, ¿vale? No por otra cosa. Se prefieren las zonas de sol y playa también, pero aquí hay un mayor reparto territorial. Y esto se debe a que este tipo de turismo suele ser más acortado en el tiempo, suele pasar menos tiempo, dado que, bueno, al final se hace dentro del país, pues suele pasarse muchas veces en escapadas de fin de semana, de puentes, una semana, etcétera, ¿vale? Más que en un periodo extenso. Y es menos dependiente de la estacionalidad. No solo se aprovecha el verano, sino también la Navidad, la Semana Santa, puentes, fines de semana, festivos varios, que además en España son más numerosos que en otros países, ¿no? Tenemos más días festivos, por suerte. Somos un país más civilizado en ese sentido, ¿vale? Es una de las ventajas del mundo católico, que tiene más festivos que el mundo protestante, bastantes más, con lo cual eso es una de las ventajas que tenemos. Y es una tontería lo que acabo de decir, pero bueno, sí que es verdad que tenemos más fiestas en ese sentido y eso también se aprovecha. Y de hecho, precisamente las fiestas a veces son atractivos turísticos también, ¿no? Las fallas, la Semana Santa de Sevilla, por ejemplo, ¿vale? La Feria de Abril, también en Sevilla, los Sanfermines en Pamplona, también son otro atractivo. Y bueno, pues ahí tenéis un poco en la gráfica, luego lo ojeáis, que ahora lo estoy tapando yo, pero podéis ver en las principales comunidades de las que salen los turistas. Y a nivel exterior, pues ahí veis cómo el Reino Unido suele encabezar las visitas a España, junto con Alemania, que el turismo alemán, por ejemplo, luego hay zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, el Reino Unido, los británicos tienden mucho a ir a zonas, pues, cerca de Gibraltar,
Málaga también es una de sus zonas preferidas y quizás sobre todo la costa alicantina. Benidorm es territorio 100% británico, ¿vale? 100% no es una exageración, también hay mucho turismo nacional, pero sí que hay muchos británicos que veranean por la zona de Benidorm, Calpe, etcétera. Mientras que los alemanes, por ejemplo, tienden a preferir más bien las Baleares, ¿vale? Tienden a preferir zonas como Mallorca, la isla de Mallorca, países nórdicos, Francia, Italia, etcétera, también son de los que más destacan. Bueno, respecto a las modalidades turísticas o los tipos de turismo, está el turismo de borde de agua, en el que, como ya os vengo diciendo, predomina el costero de sol y playa, ¿vale? Pero también es más general que eso, no solamente es el turismo de costa y de bañarse en la playa, sino también ligado, por ejemplo, a ríos, a lagos, embalses o balnearios, y también ligado a deportes náuticos como el surf, el windsurf, el paddle surf, quería decir, el remo, la pesca, el buceo, la natación, etcétera, ¿vale? Es decir, todo el turismo que involucra, pues, el agua, digamos, las actividades acuáticas, ¿vale? Que es uno de los preferidos normalmente por los turistas, ¿no? Sobre todo en verano. Respecto al turismo de montaña, bueno, los he juntado el de montaña, el rural y el ecoturismo, porque están muy relacionados, pero el de montaña, pues destaca sobre todo, aparte del senderismo, el alpinismo, el barranquismo y otras actividades, destaca sobre todo el turismo de nieve, que además también es dependiente de la estacionalidad, pero en este caso al revés que el de playa, ¿no? Porque depende de la nieve, digamos, ¿no? Es decir, se da pues en épocas como el invierno, en fin, cuando cae una buena nevada, a veces fuera del invierno también, y se suele concentrar en los Pirineos, en Sierra Nevada, y bueno, en algunas estaciones de esquí más, como por ejemplo en Teruel, en Jabalambre, o en la Sierra de Madrid, pero fundamentalmente los Pirineos y Sierra Nevada son los más visitados en este sentido. El turismo rural se basa en el alojamiento y residencia en áreas rurales tranquilas por toda la geografía española, pero sobre todo en zonas de montaña, en pequeños valles más recónditos, se busca la tranquilidad, se busca, digamos, desconectar de la vida urbana, ¿vale? Es un turismo de casas rurales o a veces de hoteles rurales también, que muchas veces se hace con la pareja, con los amigos, con la familia, ¿vale? Y que suele ser un turismo típico de fin de semana o de puente, ¿vale? Con lo cual también depende menos de la estacionalidad. Y el ecoturismo, pues que suele estar centrado en la visita a espacios naturales protegidos, a los parques nacionales, a espacios de interés geológico, natural, etcétera, ¿no? Ya pusimos muchos ejemplos de esos espacios naturales en el tema 4, ¿no? Pues Doñana, en fin, Monfragüe, etcétera, ¿no? Bueno, respecto al turismo urbano, pues está enfocado sobre todo a las ciudades con patrimonio histórico o artístico, pues a las ciudades que son patrimonio de la humanidad en España, como por ejemplo Cáceres, como por ejemplo Úbeda y Baeza en Jaén, ¿vale? O cascos históricos que también son considerados patrimonio de la humanidad, como el de Tarragona o como Ávila, Segovia, ¿vale? Por poner algunos ejemplos, Salamanca. Granada es una de las ciudades más visitadas en este sentido. De hecho, la Alhambra es, si no recuerdo mal, es el principal museo visitado en España, junto con la Sagrada Familia de Barcelona. Son los dos museos que más visitas reciben a lo largo del año, ¿vale? Madrid también, más que por su patrimonio arquitectónico, digamos, sobre todo por su oferta cultural de museos y también por otros motivos, ¿no? Hay otros motivos para el turismo urbano, como son, por ejemplo, las fiestas, ¿no? San Fermín, Fallas, Semana Santa, etcétera, exposiciones o eventos deportivos, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate la final de la Champions o las Olimpiadas cuando fueron en Barcelona, ¿no? Ese tipo de cosas, si se celebran en una ciudad, pues también atraen mucho a los turistas, atraen mucho las visitas, ¿vale? La gastronomía también es uno de los grandes atractivos, o a veces también el turismo de compras, el turismo comercial. Por ejemplo, en Madrid recibe muchos turistas en Navidades, ¿vale? En el mes de diciembre viene mucha gente pues para ver Madrid y aprovechar para pasear por Sol, por Preciados y hacer las compras navideñas, ¿vale? Ahí tenéis Tarifa, en Cádiz, una zona de fuertes vientos y por tanto muy buena para el surf y el windsurf en este caso, que es una de las zonas más practicadas, es una de las zonas favoritas de los surferos dentro de España. Yo en mi vida he hecho surf, entonces no tengo ni idea, pero bueno, si os gusta, pues Tarifa tiene mucha fama en ese sentido, ¿no? Toda la costa suratlántica, pero especialmente en torno al estrecho. Bueno, ya sabéis, creo que conocéis todo este espacio, lo habréis oído el anuncio, ¿no? De ciudad de vacaciones, dígame. En fin, bueno, esto es Marinador, ¿no? Castellón, en Oropesa de Mar, que es uno de los grandes balnearios que hay en España, un complejo hotelero,
muy centrado, pues eso, en pasar ahí unos días o incluso semanas, muy centrado en desconectar, tienes la playa al lado y sobre todo tienes un complejo de aguas termales, de artificiales, eso sí, claro, de balnearios, de spas, de masajes, pues un poco para desconectar y en fin, ese tipo de turismo de borde de agua, en este caso centrado en los balnearios, que cada vez han tenido más desarrollo, los spas, los balnearios, zonas de aguas termales naturales, como por ejemplo en Ourense, en Galicia, ¿vale? Cerca del río Miño. Pero bueno, que también es otra modalidad que se practica mucho, igual que los deportes acuáticos. Por ejemplo, el turismo, este también es estacional, pero todo lo contrario al de sol y playa, ¿vale? El turismo de nieve para el esquí en Vaqueira, por ejemplo, en el Valle de Arán, uno de los valles predilectos para el esquí, ¿no? Una de las estaciones de esquí más concurridas de España, en Lleida, en el Pirineo Leridano. Turismo rural, por ejemplo, en este caso en Asturias, en los valles interiores de la cordillera Cantábrica, se da mucho, también en la Sierra de Madrid y, en fin, sobre todo en zonas de montaña que suelen pues prestarse a ese, pero también no solamente en zonas de montaña, también en muchas áreas rurales de España se da este tipo de alojamientos con la idea de desconectar un poco de la vida urbana, ¿no? Eh, el acueducto de Segovia, ahí lo ves, visitado por los turistas. En su mayoría es un turismo nacional, pero es verdad que por la cercanía a Madrid hay muchos viajes organizados a ciudades como Segovia, como Ávila, menos, más a Segovia, o a Toledo también, ¿vale? Se promocionan, lo habréis visto si pasáis por el centro de Madrid, veréis que se promocionan autobuses turísticos que van a estas ciudades, ¿vale? O, por ejemplo, el turismo de museos, en este caso el Reina Sofía, ¿vale? O el Prado o el Thyssen en Madrid, que es una de las grandes ciudades de museos, donde se concentra la mayor oferta de museos de España, ¿vale? Pues ahí tenéis la afluencia de turistas visitando el Guernica de Picasso, ¿no? Que es la obra cumbre de este museo. Y el turismo gastronómico, que es otro de los grandes atractivos también de España, ¿no? Aparte que el precio, como digo, es algo más competitivo que en otros países de Europa, ¿no? La dieta mediterránea es de las más valoradas del mundo, ¿vale? Y claro, España, aparte de tener una dieta muy basada en los elementos mediterráneos, tiene también sus productos propios, ¿no? Y del mismo modo que países como Italia o Francia destacan mucho a nivel gastronómico, pues en España también tiene una oferta propia de mucha calidad, que va desde pequeños bares y pequeños establecimientos a auténticas estrellas Michelin y una alta innovación culinaria, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis algunos de los productos estrellas, las croquetas, el jamón ibérico, la tortilla de patata, Spanish omelette, o omelette, ¿no? Como le llaman, o la paella, que quizá es el producto estrella para los turistas extranjeros, ¿no? Ahora, cuidado donde coméis paella, que no tiene nada que ver una paella bien hecha con lo que venden por ahí, sobre todo por esa zona de Sol y de la Plaza Mayor, que hay cada horror. Bueno, o en las Ramblas de Barcelona, que también te venden cada cosa. Bueno, respecto a los espacios de alta densidad turística, vamos a hablar un poco de los espacios turísticos. Los espacios de alta densidad, pues de nuevo, las áreas turísticas de sol y playa en las Baleares, Canarias y la costa mediterránea peninsular, ¿vale? Con excelentes playas, clima favorable y destacan sobre todo dentro de las costas turísticas, que de esto habréis oído hablar alguna vez, ¿no? Del nombre que reciben las diferentes costas, destacan sobre todo la Costa del Sol, es decir, la región de Málaga, Málaga, Marbella, Torremolinos, etcétera, ¿vale? La Costa Blanca, que sería la costa de Alicante, donde están, pues, por ejemplo, desde Torrevieja a la propia Alicante, Benidorm, Calpe, Denia, ¿vale? La Costa Dorada, en la que estaría, por ejemplo, o sea, en la costa de Tarragona, en la que está Tarragona, Salou, etcétera, y la Costa Brava, en torno a Girona, ¿vale? El norte de Cataluña, que ahí pues tenemos, por ejemplo, zonas como Lloret de Mar, Tossa de Mar, ¿vale? Playa de Aro, que son de las más visitadas. Es un turismo más de calas que de playas amplias, como en los otros casos, ¿vale? Y luego, por supuesto, las Baleares y las Canarias. Madrid, por otro lado, también es una zona de alta densidad turística, pero en este caso, obviamente, pues no va a ser por el sol y la playa, sino por la oferta cultural, hostelera, etcétera, ¿no? Por el hecho de ser la capital del estado y concentrar muchísimos servicios. Sobre todo atrae un turismo muy nacional, ¿vale? Mucho turismo nacional, pero cada vez más también un turismo extranjero. Y además mucho menos dependiente de la estacionalidad que estas áreas de costa que estamos comentando, ¿no? Se mantiene a lo largo de todo el año. De hecho, el verano o quizá no es la mejor época para visitar Madrid, ¿vale? No sé si habrá muchos turistas en verano, sí que los hay, pero vamos, quizás se concentra más precisamente en otras épocas del año. Bueno, los espacios de media y baja densidad, pues serían otras zonas costeras
del Mediterráneo menos visitadas o más hacia el prelitoral, algo más hacia el interior, ¿vale? Y también, pues, por ejemplo, el litoral suratlántico, Huelva, Cádiz, o zonas, pues eso, como la costa murciana, valenciana, que tienen alta densidad turística en algunas zonas, pero no tanto como los espacios que hemos dicho antes, y también el norte peninsular, que también tiene un fuerte atractivo turístico, pero claro, al ser un clima, digamos, menos benigno de cara a esa modalidad del sol y playa, pues no es tan atractivo, ¿vale? Es un clima más lluvioso, como hemos visto, con lo cual, bueno, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco también atraen este turismo de playa, pero claro, con menos sol que el otro, ¿vale? Menos masificada, pero también de gran belleza paisajística, ¿vale? También atraen mucho por su belleza de paisajes y por esas playas que a veces son más salvajes, como por ejemplo en las rías altas gallegas, ¿vale? Bueno, luego aparte puntos turísticos aislados como las estaciones de esquí en Sierra Nevada, en los Pirineos, el sistema ibérico central o las ciudades históricas de las que ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, pues eso, vuelvo a decir, Granada, Salamanca, Toledo, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis las principales costas turísticas de España, ¿vale? Y bueno, voy a poner el puntero. A ver, como veis, la Costa de la Luz es básicamente la costa suratlántica, la Costa del Sol, que es una de las más visitadas, es básicamente la de Málaga y casi hasta el Estrecho, como veis. La costa tropical es la de Granada, la de Almería, pues no le han cambiado el nombre. La Costa Cálida en Murcia, la Costa Blanca en Alicante, ¿vale? La Costa de Valencia y la del Azar en Castellón, por ejemplo, pues a ver, en Murcia, por ejemplo, que no lo he dicho, pero también hay enclaves turísticos importantes. En Murcia, por ejemplo, destaca la zona de La Manga, del Mar Menor, zonas como Águilas también. En Almería, pues también hay algunos puntos importantes en torno al Cabo de Gata, etcétera, ¿vale? En Valencia, pues destacan zonas como Gandía o Cullera, ¿vale? En menor medida, pues zonas como Sagunto, menos. En Castellón, pues está Oropesa del Mar, está Peñíscola, ¿vale? La Costa de Dorada o Daurada en catalán es una de las principales también, con su epicentro quizá en Salou, ¿vale? En la Costa del Maresme y el Garraf en Barcelona, pues que tiene la propia Barcelona con la playa de la Barceloneta, ¿vale? Pero también tiene zonas como Sitges. O en Girona, pues la Costa Brava, con espacios como eso, como Cadaqués, como Tosa del Mar, etcétera. Y bueno, las costas del norte, pues menos visitadas. La costa vasca, cantábrica o la costa verde asturiana, pues tienen sus enclaves como Gijón, como por ejemplo Laredo en el caso de Cantabria, ¿vale? O Potes, pero tienen también, y bueno, y en Galicia pues también hay algunas zonas turísticas como por ejemplo Sanxenxo, en las Rías Bajas, ¿vale? Las Rías Altas un poquito menos, pero también hay zonas, la Costa de la Muerte, ¿vale? Pero bueno, sobre todo destacan las que os he dicho, la del Sol, la Blanca, la Dorada y la Brava, ¿vale? Esas son las más destacadas junto con las de, obviamente, las de las Baleares y las Canarias, ¿vale? En las Canarias hay muchas zonas turísticas también y en las Baleares también, especialmente Mallorca, Ibiza y cada vez más Menorca, ¿vale? Bueno, ahí veis las principales áreas turísticas de España, pues lo que yo os estaba diciendo. Como veis, Madrid, Canarias, Baleares, Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Dorada y Costa Brava, ¿vale? En menor medida, pues otras zonas del Mediterráneo, puntos también del norte y luego pues un turismo más de interior en algunas zonas, ¿vale? Pero menos turísticas como veis que otras. Bueno, a nivel económico, ¿vale? A nivel económico, el turismo permite crear mucho empleo y de hecho contribuye notablemente a la ocupación y al PIB, más de un 12% en 2019. Pero claro, el empleo que crea muchas veces no es un empleo cualificado y depende mucho de la estacionalidad, con lo cual, cuando acaba la temporada en septiembre, a veces se puede prolongar hasta octubre casi, ¿vale? Pues muchas de esas personas se van al paro, ¿vale? Porque pasa mucho, por ejemplo, en zonas muy volcadas al turismo, como las Baleares, ¿vale? Que gran parte de la población tiene que buscarse otros trabajos para después del verano, ¿no? Proporciona riqueza, pero también puede provocar un aumento de los precios. Al ser más valorado el suelo en esas zonas, pues también se produce una especulación inmobiliaria, aumenta el precio del suelo, de los servicios, se congestionan más los transportes y otros servicios, ¿no? Con lo cual muchas veces se corre el riesgo de que se ponga el servicio la ciudad o esa zona del turista más que de quien vive ahí, ¿vale?
Se impulsan otras actividades como las agrarias, industriales, la construcción, el comercio o el transporte, ¿vale? Ya hemos ido hablando de ello. Y también se contribuye a crear servicios, infraestructuras y equipamientos, ¿vale? Ahí tenéis cuáles son las comunidades, bueno, qué comunidades aportan más al PIB en cuanto al turismo, ¿vale? ¿Cuáles supone más? Pues como veis, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o no sé si tenemos, o, bueno, fijaros en las Baleares, es una barbaridad, ¿no? Lo que aporta el turismo al PIB de las Baleares y al empleo. O las Canarias, ¿no? Que son las dos zonas más turísticas, más que más dependen del turismo en España, ¿no? Pero bueno, si os fijáis también, en la Comunidad Valenciana o Andalucía también dependen mucho de esas actividades, ¿no? Respecto a las consecuencias demográficas, sociales y culturales, pues bueno, el turismo contribuye a aumentar la población, dado que, hombre, obviamente hay más población cuando vienen los turistas, pero aparte atrae a población joven que viene a trabajar y adultos y jubilados que quieren mejorar su nivel de vida y que muchas veces acaban trasladando ahí su residencia secundaria, ¿vale? Su segunda residencia, apartamentos, etcétera, ¿no? En la costa frena el despoblamiento de muchas áreas rurales y de ciudades históricas deprimidas, ¿vale? Que si no hubiera sido por el turismo posiblemente hubieran perdido más población, ¿vale? Tiende a alterar el poblamiento, aumenta el urbanismo y eso puede conllevar pues una degradación del medio, sobre todo en las zonas de costa. Puede hacer también que aumente la especulación inmobiliaria, es decir, que se creen muchos apartamentos, hoteles y que esos usos del suelo se centren en el turismo más que en la población que vive ahí, que aumente el precio de la vivienda y del alquiler fomenta el contacto con otras culturas y la modernización social, ¿no? Pero también puede llevar, tiene una consecuencia negativa eso, que es que puede llevar a la pérdida de las costumbres y las señas de identidad, ¿no? Por ejemplo, en el turismo rural, pueblos como Ronda o Albarracín están tan acostumbrados al turismo que al final lo que estás viendo es casi, a ver, lo voy a decir un poco así, pero es casi un parque de atracciones más centrado en el turista que ver el modo de vida de la gente de ahí, ¿no? O por ejemplo en Barcelona, que es una de las zonas más visitadas por los turistas de toda España, es la ciudad más visitada de todas y que claro, que muchas zonas de Barcelona se han alterado mucho debido a eso, ¿no? Eso ha dado lugar a la a veces llamada turismofobia, el odio hacia el turista, pero por cómo afecta no tanto el turista en sí, sino todos los servicios que se vuelcan hacia él, cómo afectan a la población del lugar, ¿no? Que se ponga más el foco en atraer a turistas que en dar servicios de calidad a los vecinos de esos barrios, ¿no? Como el Gótico, etcétera, ¿no? En Madrid también pasa, pero mucho menos que en Barcelona. En Barcelona es bastante exagerado este fenómeno. Bueno, ahí tenéis un selfie en la Sagrada Familia, precisamente uno de los monumentos más visitados de España. Barcelona es la ciudad más visitada de España, más incluso que Madrid. Y bueno, en la ordenación territorial, pues bueno, la alteración del litoral, lo que os he dicho, por el urbanismo, no hay más que ver, por ejemplo, la Manga del Mar Menor, que es una auténtica aberración, no es espacio natural como se ha convertido en una zona de urbanizaciones, o gran parte, por ejemplo, de la Costa Blanca, ¿no? En la costa alicantina, pues está Benidorm, Calpe, ya os puse algunas fotos con el relieve, está comida totalmente por el urbanismo, ¿no? Las zonas rurales de montaña, los cascos históricos también pueden cambiar sus actividades por el turismo, ¿no? Y alterar sus modos de vida. Y a nivel medioambiental, pues también supone una alteración de la costa, de los bosques, la montaña, otros ecosistemas, una sobreexplotación de las aguas, de las energías, ¿vale? De mayor consumo de electricidad, de otras energías, contaminación atmosférica debido a los transportes, ¿no? Los aviones contaminan una barbaridad, también el mayor uso del coche, de los transportes públicos, contaminación acústica, sobre todo en las zonas de fiesta, ¿vale? De ocio nocturno, aumento de los residuos sólidos urbanos, que son más difíciles de tratar, claro, esa más llegada masiva de turistas también fomenta todo ello. Y por eso las políticas turísticas actuales intentan reemplazar la oferta turística tan abundante y barata por otra más minoritaria, pero de mayor calidad. Es decir, no es necesario que vengan tantos turistas, sino que venga gente con más poder adquisitivo, ¿vale? Y evitar sobre todo, pues eso que veis en la imagen, el turismo más degradado que el turismo de borrachera, ¿no? Que se da pues en muchas zonas del Levante o en las Islas Baleares. Magaluf, por desgracia, tiene esa fama de, sobre todo esa calle de Punta Ballena, que está llena de discotecas en las que los turistas todos los veranos salen en las noticias, igual que pasa en algunas zonas de Benidorm, etcétera. Ese turismo de borrachera se intenta combatir, ese turismo de baja calidad que realmente aporta poco al PIB y también muy poco a la imagen de calidad turística de España. Y se intenta apostar por la calidad,
por la calidad turística, por los sellos que certifiquen la calidad de los establecimientos, intentar atraer a los turistas con más poder adquisitivo, que puedan dejar más en el país, ¿no? Que se pueda crear una oferta más estable, menos dependiente de la estacionalidad, más repartida también en el espacio, no solamente en la costa, ¿vale? Potenciando, pues, por ejemplo, el turismo cultural, el de paisajes naturales, etcétera, ¿vale? Y, y bueno, y eso ha llevado un impulso a la promoción, bueno, desde los años 60, como hemos visto, e incluso antes, ¿vale? Y bueno, pues a campañas como esta, ¿no? De que se lanzan en el extranjero, de Te mereces España, ¿no? Que bueno, es uno de los carteles que se sacaron el año pasado, se hicieron más, potenciando diferentes modalidades de turismo. Por un lado el sol y playa, sí, pero también pues el gastronómico, como veis aquí en la imagen, el turismo rural, el turismo de paisajes, por ejemplo, de patrimonio cultural, salía, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, es decir, descubrir una España que muchas veces el turista no conoce porque se centra más en el sol y playa. Es curioso como, por ejemplo, yo lo veía una vez en una entrevista que les preguntaban a unos británicos que qué les había parecido España y salían impresionados porque no sabían que aquí había arte gótico, que había catedrales góticas. Se pensaba, claro, muchas veces la imagen que hay de España es que es una zona de fiesta, de buena comida, de sol y playa, pero sorprende a veces encontrar el gran patrimonio cultural que tiene también, ¿vale? Tiene mucha potencialidad para atraer a turistas mucho más diversificados, no solamente para el turismo de playa, ¿no? Y eso se intenta promocionar en ferias internacionales como Fitur en Madrid o la Feria de Berlín, entre otras, ¿vale? Con la creación de oficinas turísticas, con estas campañas publicitarias en redes sociales, en medios de comunicación, en paradas de autobús, en carteles, etcétera, ¿no? En lonas. Y bueno, intentar sobre todo atraer a ese mercado de mayor poder adquisitivo, ¿vale? Y bueno, se me ha quedado un poquito largo el vídeo. Gracias por vuestra paciencia. Lo dejo aquí y voy a grabar el último, el del comercio, que será un poco más ligero que este, ¿vale? Venga, hasta luego.